Hola, muy buenos días, bienvenidos a Semana TV. Es un placer tenerlos nuevamente con nosotros en un día muy importante, varios días importantes, semanas importantes que han transcurrido recientemente previas a las elecciones de Venezuela. El próximo 28 de julio, día domingo, los venezolanos irán a las urnas para elegir nuevo presidente de ese país en una lucha constante de la oposición para ganar su lugar finalmente después de tantos años. Hoy tenemos en comunicación a un líder de la oposición, que ha sido líder de la oposición por muchos años, que conoce Venezuela, que ha sido gobernador, que ha ocupado algunos cargos importantes en ese país. Y para nosotros es un verdadero honor saludarlo, que conoce también Colombia, que conoce Venezuela perfectamente. Y para nosotros, como digo, es un honor que esté con nosotros hoy. Señor Enrique Capriles Radosky, muy buenos días, bienvenido a Semana. Buen día, muchos saludos a todos por allá en Colombia. Un placer siempre conversar con ustedes. Como ustedes saben, el doctor Enrique Capriles es político, es abogado venezolano, fue exgobernador del estado de Miranda y también fue candidato a la presidencia de Venezuela en 2 ocasiones. Conoce perfectamente lo que va a ocurrir el domingo y tiene la esperanza, como muchos opositores, de que esto cambie finalmente. Señor Capriles, lo primero que quiero preguntarle es cómo ha visto usted desde Venezuela, desde el país en sí, el proceso previo a las elecciones. Han denunciado persecución política, sus pares, sus líderes opositores. ¿Cuál es la verdadera situación que se vive a pocos días de las elecciones? Mira, yo no quisiera poner el acento en todas las irregularidades y todo lo que es una lucha desigual. Cada vez que tenemos una elección en Venezuela, vemos el ventajismo, vemos cómo se utilizan fondos públicos para hacer campaña, vemos cómo el control institucional se pone al servicio de un partido político y no al servicio de los venezolanos. No quisiera que estos minutos los ocupáramos en eso, sino todo lo contrario, sino más bien decir que después de 25 años que lleva esta mal llamada revolución, por primera vez en 25 años la oposición, es decir, los que queremos cambio en el país, llegamos a las elecciones porque lo que faltan son escasamente 4 días. Llegamos a las elecciones con una brecha, con una ventaja clara, contundente, es decir, es una expresión de que el país quiere cambio, que después de 25 años el sentimiento de cambio es abrumador. O sea, estamos hablando de en Venezuela no se pueden publicar ya encuestas, pero estamos a través de un medio colombiano, estamos hablando de una diferencia en encuestas serias que todavía quedan en Venezuela, porque las hay, de más de 25 puntos, 25, 27 puntos. Sabemos que con todo el tema de la reingeniería electoral y todas las irregularidades que siempre hace el gobierno, puede haber allí una merma, pero la diferencia es tan clara, tan contundente, que lo que debería pasar el próximo domingo 28 de julio es que salgamos millones de venezolanos a votar en paz, que triunfe la paz, que triunfe la democracia, que Edmundo González sea elegido el nuevo presidente de los venezolanos, que aquí nadie tiene que tenerle miedo a que en el país se dé un cambio. En Venezuela no viene una persecución, no viene una revancha. En Venezuela lo que viene es una alternancia en el poder, que es propio de la democracia. En Colombia hubo una alternancia en el poder, en Brasil hubo una alternancia en el poder. Esta no es la América de las dictaduras, sino esta es la América de las democracias. Y nosotros queremos, los venezolanos, que el próximo domingo 28 de julio triunfe la democracia, haya un cambio en la conducción del país, en el rumbo del país, que eso nos permita reencontrarnos los venezolanos y la recuperación económica y social del país. Señor Capriles, me gustaría preguntarle por este momento que está viviendo Venezuela, y es que ayer veíamos en un en vivo que hizo María Corina Machado miles y miles y miles de personas en la calle queriendo este cambio. ¿Usted cree que este es el momento de la historia de Venezuela o de la historia reciente de Venezuela
en el que la oposición ha estado más cerca de este cambio? Sin duda alguna que sí. Este es otro país, no es la realidad que me tocó a mí enfrentar cuando fui candidato presidencial contra Chávez y la primera vez de Maduro. El país hace varios años atrás era un país, la base de apoyo del gobierno era grande, es claro que Chávez tenía liderazgo, no es el caso de Maduro. Maduro logró, sobre liderazgo de Chávez, en sus primeros años, montarse sobre el liderazgo de Chávez, cabalgar sobre el liderazgo de Chávez. El tema es que este ha sido el peor gobierno de la historia y es normal, absolutamente normal, y lo saben en Colombia, lo sabe el gobierno colombiano. La sorpresa sería que ganara Maduro. La sorpresa no es que gane Edmundo. La sorpresa sería que ganara Maduro. Cuando las brechas son tan claras y el sentimiento de la población es tan claro, no se da la sorpresa. O sea, por mucho que el gobierno quiera gritar y perseguir, encarcelar, secuestrar sonido, poner alcabalas en las carreteras, cuando un pueblo se decide a cambiar, va en esa senda. Hace 11 años, que fue mi candidatura presidencial frente a Maduro, veníamos de la muerte de Hugo Chávez. Chávez me había ganado las elecciones en el año 2012, pero son otros tiempos, son completamente otros tiempos. Y yo lo que espero como venezolano, como una persona que está comprometida con la causa del país, que el próximo 28 de julio triunfe la democracia y que todos esos insultos, amenazas, descalificación, toda la matriz de opinión que el gobierno quiere sembrar de que no es posible el cambio, que ellos van a seguir, que todo eso sencillamente quede como parte de una muy mala campaña del gobierno, porque la verdad es que ha sido una campaña mala, por parte probablemente la peor campaña que hayamos tenido en la historia democrática venezolana, una campaña donde Maduro no tiene propuestas, no tiene obra de gobierno, y bueno, obviamente en el otro lado de la acera, un hombre que concilia, que está llamando a que el país lo reconstruyamos entre todos, bueno, en sintonía con lo que queremos los venezolanos. Entonces tiene que ganar la paz y tiene que ganar la democracia. Yo le apuesto a eso, a que el domingo seamos millones de venezolanos, dejando atrás un tiempo muy difícil y abriendo las puertas del futuro de nuestro país. Señor Capriles, vámonos al lunes 29. Ganó la oposición, ganó Edmundo González y es el nuevo presidente de ese país. Vienen muchos cambios para el país, un país que ha estado azotado también por la violencia, por la corrupción en las instituciones como la Fiscalía, entre otros. ¿Qué planea la oposición para volver a darle un cambio, como usted lo ha mencionado varias veces, volver a darle un rumbo al país después de tantos años del oficialismo en el poder? ¿Cuál cree usted que es el primer paso y cómo debería seguir ese panorama para que el cambio se dé realmente en Venezuela de raíz? Yo reiterando mis palabras en que el próximo domingo va a triunfar la democracia, va a triunfar el pueblo venezolano, va a triunfar la paz y va a haber un reconocimiento por parte de, en este caso, el candidato que está en el poder. Cuando ganaste, te quedaste, como bien lo dijo el presidente de Brasil, y si pierdes te vas. Ahora, el 29 amanece el país, yo pienso, con un huracán de esperanza. Con la transmisión el de enero, el 10 de enero del año 2025. ¿Qué pienso yo que debería pasar entre el 29 de julio al 10
de enero del año 2025, el inicio de una etapa de negociación, porque el candidato que pierda va seguramente a querer garantía, pero el candidato que gana, que es el nuevo presidente, también va a requerir garantía. Es decir, las garantías tienen que ser para las dos partes, porque a partir del próximo año hay cosas que sí cambia el Poder Ejecutivo, pero hay otras instituciones que no van a cambiar, porque su mecanismo de selección está previsto en la Constitución. El año que viene hay que elegir una nueva Asamblea Nacional y a partir de la elección de esa nueva Asamblea Nacional se elegirá el fiscal, el contralor, el defensor, el Tribunal Supremo también tiene su ley. Veremos a ver aquellos que militan políticamente qué harán, si su causa ha sido político, si se van a mantener en los cargos, porque su deseo es mantenerse en los cargos. Pero yo pienso que a partir del 29, si algo debe ir firme por parte de Edmundo González, es un cumplimiento estricto y restricto de la Constitución. Nosotros queremos que en Venezuela triunfe el Estado de Derecho, triunfe la legalidad, triunfe el respeto a la ley, el respeto a la Constitución. Nadie tiene que estar por encima de la Constitución. Los derechos que establece la Constitución tienen que ser iguales para todos, los deberes iguales para todos. El problema es que hemos vivido tantos años de desinstitucionalización. Estas son cosas que para los venezolanos nos resultan demasiado ajenas. Bueno, de eso se trata el cambio también, de volver a tener instituciones que nos representen a todos, que trabajen para todos, que Venezuela, así como juega nuestra selección, y bueno, ustedes en Colombia llegaron a la final de la Copa América, refiriéndome al último campeonato importante de fútbol, bueno, y Colombia era un solo equipo. Bueno, nuestra Vinotinto, nuestro equipo de fútbol, somos un solo equipo, un solo país. Ese es el deseo que tiene mayoritariamente el pueblo venezolano, y hay algo también muy importante a los venezolanos que están en Colombia. Todos los que estamos en Venezuela, si hay algo que añoramos y anhelamos, es el reencuentro de la familia venezolana. Que el que se tuvo que ir porque el país se quedó, o sea, sobre todo los jóvenes, sin oportunidades. La gente fue en búsqueda de oportunidades a otros países, agradecido siempre porque Colombia abrió las puertas. Y hay que ver la cantidad de venezolanos que están en Colombia, así como Venezuela, claro, en alguna oportunidad abrió las puertas para los colombianos. Pero los venezolanos no tenemos vocación de migración. Los venezolanos siempre estuvimos muy arraigados a nuestro territorio, arraigados a nuestro país. Y bueno, queremos que los que se fueron puedan volver, que Venezuela se convierta en la tierra de las oportunidades para que quienes están fuera piensen que, bueno, vuelve a ser una opción volver a Venezuela, a tener trabajo en Venezuela, a tener un buen trabajo en Venezuela. Señor Capriles, usted mencionaba algo muy importante y que también le preguntamos a los otros opositores, y es el tema de la negociación. Cuando el candidato perdedor se lleve esa sorpresa de que perdió, entonces va a venir su ánimo de supervivencia y va a querer negociar con la oposición y va a querer negociar con el nuevo presidente. ¿Se ha pensado en cómo se va a negociar ese cambio con el presidente Nicolás Maduro cuando salga de la presidencia en Venezuela, si ustedes salen ganadores? ¿Qué se le podría ofrecer a Nicolás Maduro para ese retiro de sus funciones después de tantos años, a sus aliados, a las personas que lo apoyaron, a sus cómplices, podríamos decirlo? ¿Qué se le podría hacer y cómo sería esa negociación? Nadie tiene que tenerle miedo ni a la Constitución ni a la ley. A lo que hay que tenerle miedo es a la arbitrariedad, al atropello, al autoritarismo. A eso es lo que hay que tenerle miedo. El candidato Edmundo González, nuestro candidato lo ha dicho, aquí no viene una revancha, aquí no viene confiscación de partidos, aquí no viene inhabilitaciones. El partido que salga del poder va a tener todas las garantías, como cualquier otro partido, para ir a competir
en cualquier elección. Nosotros no vamos a hacer lo que nos hicieron, porque si no el país, ¿cómo se recupera? Si el que llega se va a ocupar de perseguir al que estaba, ¿en qué momento se ocupa el presidente, que además no le corresponde, de solucionar tantos problemas que tenemos los venezolanos? Nosotros necesitamos un presidente que trabaje, que se ocupe del país. Y eso no ha sido Maduro, todo lo contrario. Y creo que todos los actores internacionales de Estados Unidos, los países europeos, aquí todo el mundo habla es de volver a la democracia. Y en democracia no hay arbitrariedades, no hay perseguidos. Eso es una de las fortalezas de la democracia. En la democracia hay derechos y se respetan los derechos. Y yo no creo que esto, el 28 de julio, y así lo he dicho en otras oportunidades, los venezolanos no vamos a la batalla final. Utilicemos términos bélicos a una elección presidencial, que por supuesto determinará el rumbo de nuestro país. Una elección que los venezolanos decidiremos entre el continuismo, lo que representa Maduro, pobreza, desolación, migración, salario de menos de $4, pensión menos de $4, y lo que representa Edmundo González, que es la democracia, que es volver a tener relaciones con el mundo, es no pelear, es trabajar para que Venezuela, siendo un país petrolero, pueda recuperar su principal industria. ¿Quién destruyó PDVSA? ¿La destruyó la oposición? No, PDVSA la destruyó Maduro. La mala gestión de gobierno. Atribuirle al conflicto internacional la destrucción de la industria petrolera es una gran falsedad. El tema es que Maduro no asume nunca responsabilidad de nada. Siempre anda pendiente de ver a quién lo responsabiliza de lo que él no hace. O sea, como él no resuelve los problemas de los venezolanos, siempre anda en la búsqueda de un culpable para echarle la culpa de que hay un problema que él no resuelve por culpa de otro. No, es su responsabilidad. Entonces yo creo que lo que viene para Venezuela es bueno. Es una etapa para algunos muy ajena por los años que lleva la arbitrariedad, el abuso, el atropello, la criminalización, todo lo malo que ustedes saben que ha pasado en nuestro país. Bueno, es una etapa que queremos dejar atrás, tenemos derecho a dejarla atrás. Señor Capriles, ahora no me gusta hablar del tema y tampoco le gusta a la señora María Corina Machado, porque hay mucha fe en que esto en verdad va a cambiar y van a ganar. Pero en caso de que eso no ocurra, en caso de que ustedes registren un fraude, de que ustedes puedan detallar que hubo malintencionadamente por el gobierno un fraude en las elecciones y le dé como ganador el CNE al presidente Nicolás Maduro, que es el candidato actual del oficialismo. ¿Cuál cree usted que va a ser la reacción de la oposición cuando eso ocurra? Y hemos hablado mucho en Colombia sobre lo que podría ocurrir en caso de que eso pase en Venezuela, de que no ganen las elecciones la oposición y que vuelva a pasar lo que ha pasado en los gobiernos anteriores. ¿Qué va a ocurrir si ustedes no ganan, señor Capriles? Yo me apelo a las encuestas, ¿no? Es obvio que yo quiero que gane Edmundo González, es obvio que yo quiero que triunfe la oposición democrática. Ahora, esto no es un tema de gustos. Aquí, en política, lo que usted puede de manera objetiva es a través de los estudios de opinión serios que los es. Es una encuesta que se hace, lo que se conoce en política, que es que todos los días usted va evaluando cómo se desarrolla la campaña. Y todos esos estudios, ninguno plantea ni de una elección cerrada, ni de una elección en la cual tenga chance Maduro. Pasearnos por un escenario de fraude sería el peor escenario para el país. Sería profundizar la crisis, sería el caos para nuestro país. Porque este no es el episodio del año 2019. Ustedes recuerdan, gobierno interino, etcétera, etcétera. Esto es una elección y los venezolanos tenemos vocación electoral. Hemos
las elecciones han sufrido mucho como consecuencia de todas las irregularidades y todo lo que ha hecho el gobierno para dinamitar la confianza del venezolano con su derecho. Pero eso quedó atrás, que es algo que yo aplaudo y celebro porque creo en el voto. Ya no hay ese falso dilema entre votar o no votar. El pueblo venezolano quiere votar, quiere salir a votar y lo va a hacer el próximo 28 de julio. Claro, el gobierno aferrado, hay gente que dice, bueno, ¿y qué pasa si le da un palo a la lámpara que Maduro puede querer darle? Bueno, yo creo que es el peor escenario para el gobierno, para la fuerza política que pueda tener el gobierno, porque son una fuerza política y como ha sido en otros países, hay fuerzas políticas que pierden las elecciones, se van a la oposición, se reorganizan, se replantean y después pueden. Hemos visto casos en Brasil, casos en Argentina, ahí está el caso colombiano. La izquierda en Colombia no había ganado las elecciones, hoy gobierna la izquierda en Colombia, ahí está el gobierno del presidente Petro. Ya vendrán las elecciones en Colombia, los colombianos decidirán si siguen en esa línea o cambian a otra línea. Bueno, en Venezuela, eso es lo que queremos que pase el 28 de julio, es decir, no un fraude. Nadie quiere que en Venezuela haya un fraude. Ahora, la observación electoral va a estar producto de que a pesar de que se habían comprometido a que viniera la Unión Europea, que es la observación electoral más calificada, los desinvitaron, no van a venir. Ellos pensaban que con eso iba a mermar la participación, pues no lograron su objetivo el gobierno, pero la observación electoral ahorita no va a ser internacional, va a ser de nosotros mismos los venezolanos. Y ahí tenemos el gran desafío de recopilar todas las actas, de tener todos los testigos y de ser los garantes de la transparencia de este proceso. Yo confío en este pueblo, confío en la capacidad de los venezolanos y confío que al final va a prevalecer la democracia. Y confío también en que los actores de la región, un mundo globalizado, una región interesada que en Venezuela gane la democracia. Entiendo que el canciller colombiano va a venir a Venezuela como veedor. Entiendo que viene también una persona muy importante en Brasil, que es Celso Amorín, que es uno de los asesores del presidente Lula, va a estar aquí. Entiendo que viene el expresidente Alberto Fernández, entiendo que viene el expresidente Rodríguez Zapatero. Más allá de entrar en consideraciones ideológicas, son personas que han llegado al poder como consecuencia del voto, no por un golpe de Estado. Y estoy seguro que vendrán a Venezuela a ser veedores y garantes de que gane la democracia. No ser, digamos, en ningún momento coquetear con la posibilidad de un fraude. Entonces yo me paseo por el escenario optimista, por el escenario que se percibe en el país, por lo que se siente en las calles de Venezuela, que el domingo 28 de julio vamos a salir a votar en paz y va a triunfar la paz. Señor Capriles, ahora me gustaría preguntarle por el apoyo internacional. Usted justo hablaba de eso. Y lo quiero enfocar en los Estados Unidos. Vienen unas elecciones bastante convulsas y me gustaría conocer su opinión al respecto, sobre todo por el panorama que le espera a Nicolás Maduro de cara a las elecciones. Sabemos que el presidente Biden ha intentado mediar para que esto finalmente pueda tener buen fin, pero no sería la misma historia con Donald Trump si llegara al poder. Bueno, en estos días leí una entrevista de quien fuera el enviado especial para Venezuela durante el gobierno del expresidente Trump, Elliot Abrams, que hablaba de amnistía total y absoluta para Maduro y todos los que estuvieran en el tema sancionatorio norteamericano. Yo creo que eso es una señal positiva porque desde el día 1 hemos dicho que el espacio tiene que ser una negociación, que hay que llegar a acuerdos, que hay que buscar que esos acuerdos obviamente se respeten, más allá de, digamos, de
el pensamiento, la posición que tenga cada quien. Un proceso de negociación significa que ambas partes se sienten ganadoras. Si hay una parte ganadora y una parte que se siente perdedora, no es un proceso de negociación exitoso. Yo creo que ganando Trump o ganando, si finalmente termina siendo la vicepresidente Harris, termina siendo la candidata y resulta electa como presidenta, la primera presidenta en la historia, la primera mujer presidenta en la historia norteamericana. Y yo creo que Estados Unidos, demócratas o republicanos, lo que quieren es que Venezuela pueda recuperar su normalidad democrática, y creo que van a poner todo el acento en la búsqueda de ese objetivo. Y recuperar la normalidad democrática obviamente pasa porque la elección del 28 de julio sea una elección donde prevalezca la democracia, pero yo creo que demócratas o republicanos, su posición hoy día es distinta a la que había hace unos años atrás. Es decir, hay conciencia de que la estrategia de la máxima presión para generar un quiebre no fue efectiva, y el proceso de negociación hay que fortalecerlo, debe estar allí, y esas son las voces que se oyen desde los Estados Unidos y en general desde la comunidad internacional, cosa que yo creo que es positivo. Señor Capriles, esta es la última pregunta. Sabemos que usted tiene muchos compromisos en este momento y no queremos quitarle más tiempo. La última pregunta tiene que ver con la votación de los venezolanos que estén en Colombia y que quieran votar a las presidenciales. Ayer recibimos o vimos un comunicado del Ministerio de Defensa o algo así que decían que abrían las fronteras para que los venezolanos en Colombia pudieran ir a votar. ¿Qué se sabe hasta el momento? ¿Cómo podrán votar los venezolanos que están acá en Colombia? La lógica o el deber ser, para no decir la lógica, el deber ser constitucional, legal, es que todos aquellos que hubieran tenido residencia en cualquier parte del mundo, la embajada, consulado venezolano hubiera facilitado su proceso de inscripción para poder votar, así como votan miles de colombianos repartidos por el mundo. Los millones de venezolanos, porque son millones de venezolanos que están repartidos por el mundo, pudieran participar y votar. El gobierno hizo todo lo contrario. Fue prácticamente poner todas las alcabalas, todas las dificultades, todo para que los venezolanos en el exterior, muy pocos, son 200 y tantos mil, que van a poder votar el próximo domingo 28 de julio estando fuera del país. En Colombia han debido ser miles de venezolanos los que han podido o han debido poder inscribirse para poder votar. Que vayan a abrir o no vayan a abrir, todavía por lo visto no hay claridad. Esperaremos en las próximas horas el anuncio formal. Esperamos que sí esté abierta la frontera para que cualquier venezolano que esté en Colombia pueda venir a Venezuela, sobre todo esa frontera tan viva que es la de San Antonio, allá en nuestro estado Táchira, puedan venir a Venezuela a votar. Ese es el deber ser, esa es la Constitución. Eso es lo que hay que, hay que permitir que la voz de los venezolanos se exprese. Esa es la democracia. Pues, señor Capriles, muchas gracias por este tiempo con nosotros. De corazón le deseamos lo mejor a usted y a su país en un momento álgido, en un momento único, histórico, así es, en el que por fin podría pasar lo que ha esperado los ciudadanos venezolanos que ocurra durante muchos años. Gracias por estar con nosotros, mucha suerte el domingo. Muchas gracias, muchos saludos por Colombia, a nuestro hermano país Colombia. Un abrazo. Muchas gracias, señor Capriles. Vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre en Venezuela. Este 28 de julio serán las elecciones presidenciales en ese país, donde Edmundo González está liderando la campaña presidencial a favor de la oposición y se enfrentará al actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Si usted quiere más información, ingrese ya a www.semana.com. Muchas gracias. Feliz tarde.